Bueno, acá la seguimos. A ver. Perdonen el delay, ¿no? Pasa que bueno, tengo que guardar el vivo, subirlo, estas cosas hinchapelotas que hay que hacer. Bien, bien. Estamos con esta cuestión del análisis no económico del poder. Entonces teníamos esto, ¿no? Que el poder, para Foucault, existe en acto, como habíamos dicho recién, y es una relación de fuerza en sí mismo. Es decir, que solo existe en su expresión material, es decir, en sus efectos. A esto se refiere, Deleuze se refiere a esto como la inmanencia del poder en Foucault. Eso por una parte. Ahora bien, Foucault no se va a hacer el tonto con esto que acabamos de leer y va a decir: si el poder se ejerce, ¿qué es ese ejercicio? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su mecánica? Tenemos ahí algo que yo calificaría de respuesta de ocasión, en fin, una respuesta inmediata que me parece reflejada en definitiva por el hecho concreto de muchos análisis actuales. Que el poder es esencialmente lo que reprime. Es decir, Foucault está diciendo, bueno, cuando decimos que el poder se ejerce, ¿qué quiere decir esto, no? ¿Qué quiere decir? Bueno, una forma de pensar esto, de pensar el ejercicio del poder, que Foucault básicamente acaba de definir el poder por su ejercicio, preguntándose qué es esto de ejercer el poder, Foucault diría, bueno, una forma de responder a esto sería pensar que el ejercicio del poder es básicamente una función represiva, que ejercer el poder sería sinónimo de reprimir, que el poder es esencialmente lo que reprime, el hecho concreto de muchos análisis actuales. Y cuando en el discurso contemporáneo, el poder es lo que reprime la naturaleza, lo que reprime los instintos, lo que reprime a una clase, lo que reprime a los individuos. Y cuando en el discurso contemporáneo encontramos esta definición del poder como lo que reprime, ese discurso, después de todo, no inventa nada. Hegel había sido el primero en decirlo, y después Freud, y después Reich. En todo caso, ser órgano de represión es, en el vocabulario de hoy en día, el calificativo casi homérico del poder. Entonces, el análisis de este no debe ser ante todo y en esencia el análisis de los mecanismos de represión, es decir, si el poder se define por su ejercicio, por el ejercicio concreto, histórico, local, ese ejercicio del poder no es esencialmente, se pregunta Foucault, un ejercicio represivo de lo que reprime a el individuo, lo que reprime a la población, bueno, bla, 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 bla. Primera cuestión. Segunda cuestión, dice, en segundo lugar, segunda respuesta de ocasión si ustedes quieren, que pone acá extranjero mental, y ustedes sexualidad 1, la última parte lo dice claramente. Si el viejo derecho cuando tiene a hacer morir o dejar vivir, el nuevo derecho solo se debe dejar morir. Crítica House y el contrato, si mal no recuerdo. Sí, pero hay que tener cuidado con eso, porque eso Foucault lo dice aplica lo que estamos viendo acá, obviamente, más vale. Pero como recordarás, Foucault va a elaborar eso en el marco de la reflexión del último capítulo de Historia de Sexualidad 1, para elaborar el biopoder. Yo no voy a hablar de biopoder hoy, pero lo que va a entender como el biopoder, la fórmula de hacer morir o dejar vivir, que la vamos a retomar al final del curso porque aparece, es la fórmula de la biopolítica que va a traer varios problemas. Acá las reflexiones son más de índole metodológica, como notarás y como notarán. Pero bueno, retomo esto. Si el poder es en sí mismo puesta en juego y despliegue de una relación de fuerza, en vez de analizarlo en términos de cesión, contrato, enajenación, en vez de analizarlo incluso en términos funcionales de prórroga de las relaciones de producción, marxismo, etc., ¿no hay que analizarlo en primer lugar y ante todo en términos de combate, enfrentamiento o guerra? Así, bueno, esto no lo dice, por ejemplo, en el último capítulo de la sexualidad, así,
frente a la primera hipótesis, que es el mecanismo de poder es fundamental y esencialmente la represión, tendríamos una segunda hipótesis, y acá ya nos metemos de lleno en el tema, que sería el poder es la guerra. Es la guerra proseguida por otros medios. Es la guerra proseguida por otros medios. Y aquí aparece la figura de Clausewitz, que les mencionaba antes. Y en ese momento invertiríamos la proposición de Clausewitz y diríamos que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Lo cual quiere decir tres cosas. En primer lugar, que las relaciones de poder, tal como funcionan en una sociedad como la nuestra, fíjense que Foucault no está hablando de... No es una cuestión meramente estética lo que dice acá. Cuando Foucault dice, ¿no?, una sociedad como la nuestra, está diciendo eso, ¿no? Que las relaciones de poder funcionan en una sociedad como la nuestra. En otra sociedad funcionarán de otra forma y ya. Pero en una sociedad como la nuestra, tienen esencialmente por punto de anclaje cierta relación de fuerza establecida en un momento dado, históricamente identificable, en la guerra y por la guerra. Y si bien es cierto que el poder político detiene la guerra, hace reinar o intenta hacer reinar una paz en la sociedad civil, no lo hace en absoluto para neutralizar los efectos de la guerra o el desequilibrio que se manifestó en su batalla. En esta hipótesis, el papel del poder político sería reinscribir perpetuamente esa relación de fuerza por medio de una especie de guerra silenciosa y reinscribirla en las instituciones, en las desigualdades económicas, en el lenguaje y hasta en los cuerpos de unos y otros. Ahora vamos a verlo porque hay mucho para decir de esto. Pero, Foucault está diciendo en principio lo que acabamos de leer, ¿no? Más que pensar esta hipótesis represiva, como Foucault la denomina formalmente, con respecto al funcionamiento del ejercicio del poder, tendríamos que pensar que en esta segunda hipótesis el poder es la guerra. Y es la guerra proseguida por otros medios. ¿Qué quiere decir? Justamente, ¿no? Cuando Foucault toma... Hay como una doble intención en tomar el aforismo de Clausewitz, ¿no? De que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Una, que es más histórica, que yo se las mencioné al principio, y la vamos a ver ahora en un ratito, que es la de estudiar justamente cuál habría sido el papel de la guerra y del discurso sobre la guerra principalmente en la forma de pensar las relaciones de poder en las sociedades, sobre todo en la inglesa y en la francesa, y principalmente la francesa. Eso por un lado. Eso es todo el curso. No lo voy a trabajar acá. Si quieren trabajarlo, pueden anotarse en el taller de lectura que voy a coordinar sobre este seminario. Por otra parte, tomar el aforismo de Clausewitz, este principio de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, le permite a Foucault justamente, es otra forma de abordar su postulado, su propio postulado Foucaultiano, de que el poder se define en términos esencialmente bélicos. ¿Por qué? Porque justamente si la guerra es la continuación de la política por otros medios, no es necesario estar en guerra para decir que las relaciones de poder responden a un esquema bélico. Porque la guerra sería la expresión central de la política. Si la guerra es la expresión central de la política, entonces toda forma social, en los términos de la conjunción histórica, local, concreta que estamos diciendo, podría ser pasible de ser analizada en los términos bélicos. El aforismo de Clausewitz tiene esta doble funcionalidad, justamente.
saliendo de Clausewitz, porque no es mi idea meterme tanto con eso, Foucault va a sintetizar todo lo que estamos diciendo, afirmando. Podemos entonces hablar de dos tipos de hipótesis en lo que respecta al poder. La hipótesis Reich, por decir lo que les mencioné también al principio del libro, ¿no? La hipótesis Reich, por un lado, y por otro lado la hipótesis Nietzsche. Así lo dice. Podrán advertir en consecuencia que a partir del momento en que tratamos de liberarnos de los esquemas economicistas para analizar el poder, nos encontramos de inmediato frente a dos hipótesis macizas. Por un lado, el mecanismo de poder sería la represión. Hipótesis, si ustedes quieren, que yo llamaría cómodamente hipótesis Reich. De Wilhelm Reich, de lo que les mencioné hace un rato. Y en segundo lugar, el fondo de la relación de poder es el enfrentamiento belicoso de las fuerzas, hipótesis que llamaría, también en este caso por comodidad, hipótesis Nietzsche. Estas dos hipótesis no son inconciliables. Al contrario, parecen incluso encadenarse con bastante verosimilitud. La represión, después de todo, no es la consecuencia política de la guerra, en parte como la opresión en la teoría clásica del derecho político era el abuso de la soberanía en el orden jurídico. Fíjense, siguiente movimiento que traza Foucault. Fíjense como en este curso, en estas primeras clases, está todo muy condensado, como notarán, ¿no? Porque fíjense que cada parrafito que estamos leyendo tiene unas cuantas cosas. Y como siempre digo, esto es un vivo de Instagram, no es una clase en el Collège de France, y tampoco es un encuentro del taller que estoy coordinando, así que vamos un poco a vuelo de pájaro. Pero noten que hay mucho material condensado en cada una de las cosas que estamos diciendo. Pues el asunto es lo siguiente, ¿cuál es el siguiente movimiento que traza Foucault? Foucault dice, bueno, tenemos entonces hipótesis Reich, hipótesis represiva, hipótesis Nietzsche, hipótesis de combate, de guerra. Podríamos analizar el poder en términos represivos, podríamos analizar el poder en términos bélicos, de guerra, de combate, de lucha, de enfrentamiento, etcétera, etcétera. Ahora dice Foucault, no son dos formas de análisis totalmente excluyentes, porque, agrega Foucault, lo acabamos de leer, ¿no podríamos pensar acaso que la represión es una consecuencia política o un efecto más de la guerra, o bien de pensar al poder en términos bélicos? ¿Qué quiere decir esto? Que pensar al poder en los términos de su ejercicio concreto, bajo una teoría no englobante, bajo la matriz de que el ejercicio del poder en el análisis concreto e histórico de los casos particulares implica enfrentamientos, luchas, estrategias, confrontaciones, etcétera, etcétera, incluye el fenómeno represivo. Puede ser un efecto de las relaciones de poder la represión. Foucault jamás dice que no sea así. Lo que Foucault está diciendo, y lo que Foucault dice acá, básicamente lo que acabo de leer, es que la represión no es lo que caracteriza centralmente al poder, y dos, que la represión también puede ser un efecto de considerar al poder en términos de guerra, de combate, de lucha, etcétera, etcétera. Y esto es lo que va a diferencia de otro, porque esto Foucault lo dice en otros lugares, pero lo dice y ya está. Acá en el curso amplía un poco más esta cuestión. Y dice lo siguiente, Foucault va a decir, bueno, podríamos pensar en el marco de todo esto que estamos diciendo, ¿no? El poder en términos de contrato y de opresión, o también el poder en términos de guerra, que incluye la represión. Así lo dice, fíjense, dice. Sí. Por lo tanto, podríamos oponer dos grandes sistemas de análisis del poder. Uno que sería el viejo sistema que encontramos en los filósofos del siglo XVIII, se articularía en torno del poder como derecho originario que se cede,
constitutivo de la soberanía y con el contrato como matriz del poder político. Y ese poder, así constituido, correría el riesgo, al superarse a sí mismo, es decir, al desbordar los términos mismos del contrato, de convertirse en opresión. Poder contrato y como límite, o mejor, como salto del límite, la opresión. Y tendríamos el otro sistema que, al contrario, trataría de analizar el poder político ya no de acuerdo con el esquema del contrato y de la opresión. Contrato es el contrato social, ¿no?, que estamos hablando, y de la opresión, sino según el esquema guerra-represión. Y en ese momento la represión ya no sería lo que era la opresión con respecto al contrato, vale decir, un abuso, un exceso de poder, etcétera, etcétera, sino al contrario, el efecto de una relación de dominación. Es decir, Foucault está diciendo, podríamos pensar que la represión que existe, Foucault no niega que exista, que existe, es un efecto de una relación de dominación en el marco de las relaciones de poder. La represión no sería otra cosa que la puesta en acción dentro de esta pseudopaz, socavada por una guerra continua de una relación de fuerza perpetua. Es decir, la represión sería el efecto de las múltiples relaciones de poder que funcionan al interior de una sociedad. Pero no sería lo que define esencialmente el funcionamiento del poder en esa sociedad, sino un efecto más, que puede ser más o menos importante dependiendo del caso, obviamente, ¿no? Por ende, dos esquemas de análisis del poder: el esquema contrato-opresión, que es, si lo prefieren, el esquema jurídico, y el esquema guerra-represión o dominación-represión, en el que la oposición pertinente no es la de lo legítimo y lo ilegítimo, justamente. Ilegítimo y legítimo sería si hubiera un contrato social, pero Foucault está diciendo, yo no voy a analizar el poder en términos de contrato social como en el precedente, sino la existente entre la lucha y la sumisión. Es decir, la represión es pensada en los términos de las relaciones de poder en el marco de la lucha. Relaciones de poder en el marco de la lucha, relaciones de poder en el marco de relaciones de dominación. Para que haya una dominación tiene que haber un elemento que se enfrente al otro, que busque dominarlo. Fíjense cómo estamos básicamente en una matriz de análisis bélica de las relaciones de poder. Foucault a esto también lo va a denominar, más adelante va a decir, hacer que la dominación tenga el valor de un hecho, tanto en su secreto como en su brutalidad, y mostrar además a partir de ahí no solo cómo el derecho es de una manera general el instrumento de esa dominación, vale, fíjense que antes está bien, claro, porque antes lo que estábamos leyendo estaba bien, pero para Foucault justamente Foucault va a volver, porque es importante esto, Foucault va a volver, obviamente, y lo hace varias veces en este curso, a la teoría clásica de la soberanía, a lo que va a ser denominado como el poder soberano. Tal vez algunos de ustedes lo conozcan con ese nombre, la cuestión del poder soberano, a una caracterización. Por un lado va a decir algo que no lo voy a leer, ya lo conocemos todos, que es la centralidad de la figura del rey. Es decir, que el poder soberano se sostiene en torno a la figura del soberano. Puede ser pensado como el soberano en los términos literales, en la Edad Media, puede ser pensado como el soberano en los términos del Leviatán, puede ser pensado el soberano en los términos del contrato social, etcétera, etcétera. Pero está sostenido en una estructura netamente monárquica. Ahora bien, Foucault se va a preguntar, justamente, si estamos hablando de la teoría clásica del derecho, ¿qué papel cumple la teoría del derecho en esta forma de pensar el poder con la figura del rey, con la soberanía o con el soberano, etcétera, etcétera? En ese contexto va a decir lo siguiente, va a decir:
Se trata de pensar el poder real de dos formas. Ya fuera para mostrar que el basamento jurídico se investiga de ese poder, de qué forma el monarca era efectivamente el cuerpo viviente de la soberanía, cómo su poder a un absoluto se adecuaba exactamente a un derecho fundamental. O, al contrario, para mostrar cómo había que limitar ese poder del soberano, a qué reglas de derecho debía someterse según y dentro de qué límites tenía que ejercer su poder para que éste conservase su legitimidad. Es decir, Foucault está diciendo, la teoría del derecho, ¿cuál es la función del derecho para Foucault en el contexto de esta teoría clásica de la soberanía? Bueno, la función del derecho gira en torno a la figura del soberano, justamente. El aparato del derecho, sea en términos del saber jurídico, sea en términos de la institución jurídica, va a buscar garantizar los poderes del soberano y también, más adelante, centrar unas bases para limitar ese poder del soberano y evitar el ejercicio de la tiranía. Se está refiriendo a eso. Desde la Edad Media, la teoría del derecho tiene como papel esencial fijar la legitimidad del poder. Justamente, si el derecho tiene como función central para Foucault, en el contexto de la teoría clásica de la soberanía, garantizar los poderes del soberano y limitar su ejercicio para evitar la tiranía, lo que quiere decir básicamente es que la función del derecho es legitimar el poder del soberano en este caso. Decir que el problema de la soberanía es el problema central del derecho en las sociedades occidentales significa que el discurso y la técnica del derecho tuvieron la función esencial de disolver dentro del poder la existencia de la dominación. Acá está el punto que quiere señalar Foucault. Reducirla o enmascararla para poner de manifiesto en su lugar dos cosas. Por una parte, los derechos legítimos de la soberanía y por la otra, la obligación legal de la obediencia. Es decir, el derecho legitima el poder del rey y somete, obliga a la obediencia a ese poder soberano. Foucault dice, está enmascarando una relación de fuerza, una relación de dominación. La función del derecho para Foucault es del derecho en las sociedades occidentales, en el contexto de la Edad Media, es enmascarar las relaciones de poder. Las relaciones de poder en el sentido de la relación de dominación del poder soberano. Esa es la función del derecho para Foucault. Lo dice acá. El sistema del derecho está enteramente centrado en el rey. Es decir, en definitiva, es la desposesión del hecho de la dominación y sus consecuencias. Es decir, es enmascarar el hecho de la dominación y sus consecuencias. El derecho enmascara, ¿qué tal? Saludo desde Chile, saludo a la gente de Chile que esté viendo esto, saludo a poco Pablo. Enmascara las relaciones de poder expresadas centralmente en términos de dominación. Esa es la función del derecho para Foucault. Entonces va a decir, ¿qué es lo que yo voy a tratar de hacer? Voy a tratar de hacer lo inverso. Esto retomo lo que había empezado a leer antes, ¿no? Es decir, hacer que la dominación, al contrario, tenga un valor de hecho, tanto en su secreto como en su brutalidad, y mostrar, además, a partir de ahí, no solo cómo el derecho es de una manera general el instrumento de esa dominación, sino también cómo, hasta dónde y en qué forma el derecho, y cuando digo el derecho no pienso únicamente en la ley, sino en el conjunto de los aparatos, instituciones y reglamentos que aplican el derecho, vehiculiza y pone en acción las relaciones que no son de soberanía, sino de dominación. Es decir, Foucault va a intentar demostrar que, con sus análisis, obviamente, que la dominación, el sometimiento, no es una consecuencia inevitable del mantenimiento de una forma de ejercicio de poder que sería la soberanía y ya, sino que es el enmascaramiento y la legitimidad judicializada, juridizada de una relación de dominación que el derecho, como venimos diciendo, para Foucault la enmascara. Entonces lo que va a tratar de hacer Foucault es tomar la dominación como un hecho en sí mismo.
Fíjense, tenemos como un pasaje, ¿no? De la represión a la dominación. Pensar la represión como un efecto de las relaciones de poder y no como la función central de las relaciones de poder, implica para Foucault pensar más en términos de dominación que en términos de represión. Y por dominación no me refiero, fíjense, ¿no?, al hecho macizo de una dominación global, de uno sobre los otros, o de un grupo sobre otro, o de una clase sobre otra, si ustedes quieren en términos marxistas, sino a las múltiples formas de dominación que pueden ejercerse dentro de la sociedad. Justamente, cuando Foucault habla de las múltiples relaciones de dominación, se está refiriendo, por ejemplo, a algo que en el marxismo clásico es impensable: cómo circulan las relaciones de poder entre un padre y su hijo. Para Foucault eso es una forma de dominación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay dos sujetos, dos elementos entre los cuales circulan relaciones de poder. Uno domina al otro. ¿Ahí se va a limitar el análisis de Foucault? No, claro que no. Va a decir muchas cosas más sobre el caso de relación padre-hijo, por ejemplo. Pero se refiere a eso, justamente, con las múltiples formas de dominación. No se está refiriendo tanto a las formas de dominación macropolíticas, que Foucault no las niega, obviamente, sino a las formas de dominación a nivel micropolítico. En consecuencia, no al rey en su posición central, en cuanto a forma de dominación, sino a los súbditos en sus relaciones recíprocas. Por ejemplo, lo que acabo de decir recién, ¿no? No a la soberanía en su edificio único, sino a los múltiples sometimientos que se producen y funcionan dentro del cuerpo social. Bien. Entonces, luego de esto, Foucault va a sintetizar todo lo que estuvimos viendo, todo lo que estuvimos diciendo, en una serie de él le va a denominar, esto le encantaba a Foucault. Foucault dice: no, yo no quiero hacer esta teoría del poder, ¿no? Todo esto que venimos diciendo. Pero bueno, podría dejarse hinchar las pelotas y decir: bueno, ahora voy a desarrollar una serie de postulados. Pero Foucault no dice eso. Foucault dice que se trata de precauciones metodológicas con respecto a el análisis del poder. Bueno, es medio de cagón, pero leamos cuáles son estas precauciones de método o precauciones metodológicas. Son un par. La primera va a ser que el poder para Foucault tiene una forma capilar. Es decir, que el poder se expresa en sus extremos, que es básicamente lo que venimos diciendo, que el poder se expresa básicamente en sus efectos. Dice, en primer lugar, lo siguiente: no se trata de analizar las formas regladas y legítimas del poder en su centro, en lo que pueden ser sus mecanismos generales o sus efectos de conjunto. Al contrario, se trata de captar el poder en sus extremos, en sus últimos lineamientos, donde se vuelve capilar, es decir, tomar el poder en sus formas y sus instituciones más regionales, más locales, sobre todo donde ese poder, al desbordar las reglas del derecho que lo organizan y lo delimitan, se prolonga por consiguiente más allá de ellas, se inviste de unas instituciones, cobra cuerpo en unas técnicas y se da instrumentos materiales de intervención, eventualmente incluso violentos. Un ejemplo: en vez de procurar saber dónde y cómo se funda el poder punitivo en la soberanía tal como ésta es presentada por la filosofía, sea por el derecho monárquico o el derecho democrático, Foucault está refiriéndose a vigilar y castigar, está diciendo, en vez de investigar cómo en términos de la circulación del saber monárquico o el saber del derecho democrático en algún momento se habría instaurado una forma de castigo, en vez de hacer eso, dice Foucault, traté de ver cómo el castigo, el poder de castigar, cobraba cuerpo, se encarnaba, se hacía carne efectivamente, en cierta cantidad de instituciones locales, regionales, materiales, ya fuera el suplicio o la prisión.
y esto en el mundo a la vez institucional, físico y reglamentario y violento de los aparatos concretos del castigo. En otras palabras, captar el poder por el lado del extremo cada vez menos jurídico de su ejercicio. Esa era la primera consigna. Foucault está diciendo, por ejemplo, para pensar las formas de castigo, el análisis recurrió a cómo el castigo, entendido como una forma de poder, es decir, como el poder de castigar, por eso Foucault habla del poder de castigar justamente, entendido como una forma de castigo, se ejerce materialmente a partir de una serie de tecnologías, sean las del suplicio, sean las de la prisión. Es decir, cómo el poder de castigar se ejerce y se manifiesta concretamente en una serie de objetos materiales que Foucault denomina tecnologías. Esos objetos materiales, obviamente, que pueden ser discursos y saberes, ¿no? Segunda precaución metodológica o de método. Es muy parecida a la anterior. Foucault dice que entonces debemos estudiar el poder en su campo de aplicación. Más o menos lo que venimos diciendo, pero vamos a leerlo rápidamente. Segundo, se trata de no analizar el poder en el plano de la intención o la decisión, no procurar tomarlo por el lado interno, no plantear la cuestión, que yo considero laberíntica y sin salida, que consiste en decir ¿quién tiene el poder? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Qué busca el que tiene el poder? Sino que habría que estudiar el poder, al contrario, por el lado en que su intención, si es que la hay, se inviste por completo de prácticas reales y efectivas. Estudiarlo por el lado de su cara externa, donde está en relación directa e inmediata con lo que podemos llamar de una manera al menos provisoria su objeto, su blanco, su campo de aplicación. En otras palabras, donde se implanta y produce sus efectos reales. Bueno, no me detengo mucho más en esto, es lo mismo que venimos diciendo. ¿Tienes alguna pregunta o algo sobre esto? Obviamente me preguntan, ¿no? Tercera precaución de método, son 5. Estudiar, entonces, también cómo el poder, va a decir Foucault, transita por los individuos y los produce. Fíjense, dice, más adelante. Tercera precaución. No considerar el poder como un fenómeno de dominación macizo y homogéneo, poco lo que veníamos leyendo antes, ¿no? La dominación de un individuo sobre los otros, de un grupo sobre los otros, de una clase sobre las otras, sino tener bien presente que el poder, salvo si se lo considera desde muy arriba y muy lejos, no es algo que se reparte entre quienes lo tienen y lo poseen en exclusividad y quienes no lo tienen y lo sufren. El poder, creo, debe analizarse como algo que circula, o mejor como algo que solo funciona en cadena. Nunca se localiza aquí o allá, nunca está en las manos de alguien, nunca se apropia como una riqueza o un bien. Famoso postulado Foucaultiano, el poder no es una cosa, no es una sustancia, no es algo que uno posee ya, como el decir de que una clase dominante poseería el poder y una clase dominada no poseería el poder, se está refiriendo a eso. El poder funciona, el poder se ejerce en red y en ella los individuos no solo circulan, sino que están siempre en situación de sufrirlo y también de ejercerlo. Nunca son el blanco inerte o consistente del poder, siempre son sus relevos. En otras palabras, el poder transita por los individuos, no se aplica a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Foucault dice que el poder transita por los individuos, está diciendo que las relaciones de poder transitan por los individuos en el sentido de que no caen sobre ellos cual bloque macizo, supongamos, de dominación, sino que el poder es una relación de fuerza que se ejerce en el acto y que puede adquirir una forma de dominación local y concreta. Se está refiriendo a eso. Esto implica, para Foucault, una forma de análisis ascendente del poder. Así lo va a decir. Fíjense. Cuarta precaución. Me parece que lo importante es no hacer una especie de deducción del poder que parte del centro y trata de ver hasta dónde se prolonga por abajo. Es decir,
no hacer justamente, si el poder circula entre los individuos, no pensar el poder como algo que viene de arriba, sea algo que emana desde la figura del rey, sea algo que emana desde el Estado, sea algo que ostenta una clase dominante. No pensarlo así, dice Foucault. Al contrario, creo que habría que hacer un análisis ascendente del poder. Es decir, partir de los mecanismos infinitesimales, la famosa microfísica del poder, que tienen su propia historia, su propio trayecto, su propia técnica y táctica, y ver después cómo esos mecanismos de poder, que tienen por lo tanto su solidez y en cierto modo sus tecnologías propias, fueron y son aún investidos, colonizados, utilizados, modificados, transformados, desplazados, extendidos, etc., por unos mecanismos cada vez más generales y unas formas de dominación global. Es decir, partir de lo micro e ir hacia lo macro en todo caso, no al revés, dice Foucault. No es esta la que se pluraliza la forma de dominación global, ¿no? No es esta la que se pluraliza y repercute hacia abajo. No hay una forma de dominación global para Foucault nuevamente que se ejerce de manera maciza y concreta sobre los individuos y ya, sino que hay múltiples formas de dominación, como leímos antes. Creo que hay que analizar la manera en que en los niveles más bajos actúan los fenómenos, las técnicas, los procedimientos de poder. Mostrar cómo se desplazan esos procedimientos, desde luego, cómo se extienden y se modifican, pero sobre todo cómo son investidos, anexados por fenómenos globales y cómo unos poderes más generales o unas ganancias económicas pueden deslizarse en el juego de esas tecnologías de poder relativamente autónomas e infinitesimales. Infinitesimales se refieren nuevamente a el carácter microfísico del poder, ¿no? Y última cuestión de estas precauciones de método. Analizar el poder implica también analizar la formación, organización y circulación de aparatos de saber más allá de la ideología marxista. Esta es un poco más específica, pero vamos a leerla también. Dice Foucault. Quinta precaución. Bien puede suceder que las grandes maquinarias del poder estén acompañadas por producciones ideológicas. Sin duda, hubo, por ejemplo, una ideología de la educación, una ideología del poder monárquico, una ideología de la democracia parlamentaria, etcétera, etcétera. Foucault está apelando a la noción de ideología marxista, ¿no? Pero en la base, en el punto de remate de las redes de poder, no creo que lo que se forme sean ideologías. Es mucho menos, y me parece mucho más. Son instrumentos efectivos de formación y acumulación de saber. Es decir, las relaciones de poder implican, a su vez, relaciones de saber. Métodos de observación, técnicas de registro, procedimientos de investigación y búsqueda, aparatos de verificación. Es decir, que el poder, cuando se ejerce en sus mecanismos más finos, más microfísicos, no puede hacerlo sin la formación, la organización y la puesta en circulación de un saber, o mejor, de aparatos de saber que no son necesariamente, no se limitan necesariamente a la ideología. Foucault acá está separando las aguas y está diciendo: no hay la producción de un saber ideológico que sería funcional a un macropoder, sino que lo que hay al contrario es una conjunción de formas de saber que son también condición de posibilidad para la circulación de las relaciones de poder, y que esas formas de saber también son locales, concretas e históricas. Foucault se está tratando de separar, obviamente, de la grilla de análisis marxista. Finalmente, luego de todo esto, gente, volvemos a la cuestión de la guerra. Porque Foucault va a decir, ahora sí, ya metiéndonos en la guerra y no saliendo más del asunto, dice: al final de la página 51, esta es la cuestión que querría considerar este año. La guerra
después de todo esto que venimos diciendo, ¿no? De las relaciones de poder. ¿La guerra puede valer efectivamente como análisis de las relaciones de poder y como matriz de las técnicas de dominación? Dominación en este sentido que estamos diciendo, ¿no? Obviamente. La relación de poder es en el fondo una relación de enfrentamiento, de lucha, de guerra. Por debajo de la paz, el orden, la riqueza, la autoridad, por debajo del orden apacible de las subordinaciones, por debajo del Estado, de los aparatos del Estado, de las leyes, etc. Hay que escuchar y redescubrir una especie de guerra primitiva y permanente. Esa es la cuestión que querría plantear desde el inicio, sin desconocer todas las demás cuestiones que sin duda habrá que plantear y que trataré de abordar en los próximos años, entre las cuales se puede citar simplemente a título de primera referencia las siguientes. ¿La existencia de la guerra puede y debe considerarse efectivamente como primera con respecto a otras relaciones de desigualdad, disimetría, división del trabajo, relaciones de explotación, etcétera? Los fenómenos de antagonismo, rivalidad, enfrentamiento entre individuos, grupos o clases ¿pueden y deben reagruparse en ese mecanismo general, en esa forma general que es la guerra? Foucault va a tratar de responder a esto y va a responder afirmativamente. Va a decir sí, pero para argumentarlo voy a ir a la historia, va a decir Foucault. Y también las nociones derivadas de lo que en el siglo XVIII y aún en el XIX se llamaba el arte de la guerra, estrategia, táctica, etc., ¿pueden constituir en sí mismo un instrumento valedero y suficiente para analizar las relaciones de poder? La respuesta de Foucault, obviamente, también es afirmativa. Sí, efectivamente, Foucault piensa las relaciones de poder en términos de luchas, de estrategia, de enfrentamientos, es decir, en términos y conceptos puramente bélicos. Y es en este marco que Foucault vuelve al aforismo de Clausewitz y dice, en el fondo, habríamos podido plantear la cuestión muy simplemente así. ¿Quién tuvo en el fondo la idea de invertir el principio de Clausewitz? ¿Quién tuvo la idea de decir, es muy posible que la guerra sea la política librada por otros medios, pero la política misma no es acaso la guerra librada por otros medios? Ahora bien, creo que el problema no consiste en saber quién invirtió el principio, que será el principio de Clausewitz, sino más bien cuál era el principio que éste invirtió, o mejor, que formuló, cuando dijo, después de todo la guerra no es más que la continuación de la política. Creo en efecto, y lo intentaré demostrar, que el principio de que la política es la continuación de la guerra por otros medios era un principio muy anterior a Clausewitz, que simplemente invirtió una especie de tesis a la vez difusa y precisa que circulaba desde los siglos XVII y XVIII. Y aquí empiezan todas las reflexiones históricas sobre la guerra, que las voy a explicar, pero de una manera un poco más sintética. Pero fíjense, ¿cuál es el movimiento que realiza Foucault ahora, ¿no? Foucault dice, bueno, ¿la guerra efectivamente sirve como matriz de análisis del poder? La respuesta es sí para Foucault, pero Foucault va a decir, bueno, para esto volvamos a el principio de Clausewitz, ¿no? De que la guerra es la continuación de la política por otros medios. ¿Cómo llegó? Foucault dice, ¿no? ¿Cómo se llegó a producir ese discurso? Porque la respuesta de Foucault, gente, no es nietzscheana, si ustedes quieren, en este punto. Foucault no está diciendo que la guerra es la matriz de análisis del poder y que el poder adquiere una forma bélica en términos abstractos. La tesis de Foucault es que el motivo por el cual pensamos el poder en términos bélicos no es únicamente metodológico, sino que también es histórico. ¿Por qué es histórico? Porque Foucault dice,
hay un momento, que es a partir del siglo XVI, según Foucault, que las sociedades europeas comenzaron a pensarse a sí mismas a través de la grilla de análisis de la guerra. Y es por eso que Clausewitz va a poder decir, según Foucault, ¿no? La guerra, en última instancia, es la continuación de la política por otros medios. Porque el hecho de que la guerra fuera utilizada como grilla de análisis para pensar las características y el origen de algunas sociedades es un principio que rige desde el siglo XVI para Foucault en las sociedades europeas. Entonces, lo que Foucault va a trazar desde este punto y lo que va a analizar en todo el curso es justamente cuáles fueron los diversos discursos sobre la guerra que circularon en las sociedades inglesa y sobre todo francesa desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, que daban cuenta de cómo la sociedad se pensaba a sí misma. Aquí voy a sintetizarlo porque obviamente acá estamos hablando de la extensión de todo el curso, ¿no? Que no voy a desarrollarlo bajo ningún concepto porque para eso está el taller de lectura que pueden anotarse si quieren y participar. Aquí Foucault, a muy grosso modo, digamos, lo que va a decir es lo siguiente. Foucault va a decir, hay una cuestión por la cual la guerra adquiere un papel predominante en los discursos históricos de las sociedades europeas, occidentales, obviamente, desde el siglo XVI en adelante. Primero que, no tanto desde el siglo XVI, sino desde el siglo XVII, y entre los siglos XVII y XVIII, se va a producir el fin de las guerras religiosas, o un descenso importante en el marco de lo que durante toda la Edad Media fueron las guerras religiosas, y a su vez, esto va a implicar que, a diferencia del hombre medieval, las luchas y los combates progresivamente van a dejar de formar parte de la vida cotidiana de los individuos europeos occidentales. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Esto quiere decir que la guerra va a desaparecer del mapa? No, todo lo contrario. Foucault va a decir, justamente, siglos XVII y XVIII va a ser el comienzo, en términos históricos, de la formación de los estados europeos, que justamente el cese de la guerra religiosa va a ser a partir de la formación de los estados europeos, que va a terminar de consolidarse entre los siglos XVIII y los siglos XIX. Con la creación, con la aparición de la figura del Estado, se van a producir la creación de una serie de instituciones, por ejemplo la institución militar principalmente, que es la que se va a arrogar el ejercicio exclusivo de la guerra. Justamente con esto también es una forma genealógica de pensar los orígenes de la disciplina, porque el famoso poder disciplinario de Foucault, como saben, tiene su origen en la disciplina monástica religiosa y en la disciplina militar. Y Foucault está diciendo justamente que se produce un pasaje de las guerras religiosas hacia la institución militar y el Estado como haciendo la guerra a partir de ahora. Esta figura del Estado que hace la guerra, y ya no el soberano que hace la guerra, va a ser fundamental en el desarrollo del curso de Foucault. Entonces Foucault va a decir, bueno, voy a analizar cómo en el marco de las guerras religiosas del siglo XVI y siglo XVII, y cómo del siglo XVII al siglo XVIII, ya en el marco del Estado, Foucault se va a dirigir hacia la Revolución Francesa, cómo se ha pensado la guerra en ese contexto, en estos periodos históricos y con estas características que muy sucintamente estamos mencionando, sobre todo, repito, en el caso inglés y en el caso francés. En ese marco,
Foucault va a decir una serie de cuestiones que las sintetizo nuevamente. Por un lado va a decir que la guerra, fíjense porque estas cosas son muy interesantes también para pensar nuestro ahora, ¿no? La guerra, dice Foucault, la guerra, el discurso sobre la guerra, ha marcado, por ejemplo, un carácter binario en la sociedad. ¿En qué sentido el carácter binario? En el sentido de marcar la presencia de aliados y enemigos. El discurso de la guerra, la utilización histórica del discurso de la guerra, dice Foucault, ha servido desde el siglo XVI en adelante, sobre todo, para demarcar binariamente, en términos binarios de Foucault, binariamente a la sociedad entre el enemigo y el aliado, entre el que pertenece al conjunto, el que pertenece a la raza, el que pertenece posteriormente al Estado y el que no pertenece. Foucault va a decir, se establecen dos bandos y se produce un enemigo. Esto, a su vez, va a decir Foucault hace un análisis muy interesante de este punto que les voy a mencionar, lo trabaja como en 2 clases, 3, no me acuerdo. El origen histórico de esta creación de dos bandos se sustenta en la guerra y retoma, dice Foucault siempre, una serie de mitos. Foucault va a trabajar sobre todo el mito de Roma y de la herencia romana en la constitución de los estados ingleses y franceses. Es una cosa interesantísima, pero bueno, no la voy a desarrollar ahora. En todo este contexto va a decir Foucault, entre los siglos XVI y XVII, básicamente, ¿cómo se habría dado esta guerra entre dos bandos? Bueno, principalmente en los siglos XVI y XVII, a partir del cuestionamiento popular, del pópulo, del pueblo, y también de la naciente aristocracia no monárquica, lo que luego será la burguesía, del poder real, del poder del soberano, justamente. En los siglos XVIII y XIX, voy a decir Foucault, esta forma de cuestionamiento popular, y ahora sí, de la burguesía, contra los resabios monárquicos y sobre todo, contra la figura de la burocracia estatal y del gobierno estatal, va a empezar a adquirir la forma de la guerra de razas, va a decir Foucault. ¿Qué quiere decir esto? Desde los siglos XVI y XIX, entre los siglos XVI y XIX principalmente, en los siglos XVI y XVII en una forma no secularizada, en los siglos XVIII y XIX en una forma en vías de secularización o ya secularizada, esta estructura binaria de la sociedad en el marco de la guerra va a ser siempre la guerra entre dos bandos y sobre todo entre dos razas. Por ejemplo, la guerra entre los francos y los galos. Foucault trabaja varios pares binarios, ¿no? de las guerras de razas en este curso. Aquí va a aparecer una figura central, tal vez la más importante, junto a la de Clausewitz, que es la de Bougainvillers, que es un historiador francés que justamente pensó este fenómeno de la guerra y también de la guerra de razas en el marco de la constitución del Estado-Nación francés. Foucault va a retomar bastante su obra para decir unas cuantas cosas. Ahora bien, lo que me interesa es lo siguiente. Hacia el siglo XIX, en el marco de esta serie, Foucault, repito, cuando estamos hablando de guerra ya en este contexto de la historia europea, no estamos hablando de el análisis concreto de cómo habría sido esa guerra, sino de cómo varias figuras, la iglesia, el poder real, los intelectuales
del Estado, posteriormente, pensaron a la guerra como el sostén principal y central de la sociedad, en términos de fundar un Estado, principalmente, en términos de anteponer una raza a la otra, en términos de legitimar o deslegitimar a la figura del soberano, en términos de legitimar o deslegitimar a la figura del Estado. Lo que dice Foucault es que en todos esos discursos la guerra aparece de diferentes formas, obviamente, como el elemento central de análisis. Ahora, el fenómeno que ocurre en el siglo XIX para Foucault, en este contexto, es que la guerra, entendida en términos de guerra de razas y de la guerra histórica, de las batallas, invasiones, victorias, etcétera, etcétera, de todo lo que venimos diciendo, se va a ir desplazando, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, hacia otra forma de guerra, que ya nos lleva hacia el último punto del vivo, que es hacia la guerra ya no de razas en los términos mitológicos o del origen, sino a la guerra entendida en términos raciales, es decir, la guerra biológica. Acá es donde va a aparecer la biopolítica. Y acá es donde va a aparecer el racismo de Estado. Porque la tesis de Foucault es que justamente esta matriz de la guerra como forma de análisis para que las sociedades habrían utilizado para pensarse a sí mismas, y que tendría como uno de sus ejes centrales la guerra de razas, en el siglo XIX y entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX se desplaza hacia la guerra entendida en términos biológicos. ¿Qué quiere decir la guerra entendida en términos biológicos? Bueno, para eso tenemos que ir a la última clase de Defender la Sociedad, o Hay que defender la sociedad, para ver lo que Foucault entiende, en términos sintéticos obviamente, como la biopolítica. Pero así lo dice Foucault, fíjense, al principio de la primera clase, de la última clase de Defender la Sociedad, dice, o sea, después de todo este recorrido que Foucault hace, que les acabo de decir, Foucault señala lo siguiente, dice: intenté plantear el problema de la guerra considerada como grilla de inteligibilidad de los procesos históricos. Bueno, un poco lo que les comenté de manera mega sintética, porque es lo que Foucault realiza en todo el curso. Me parecía que en su inicio y prácticamente aún durante todo el siglo XVIII, esa guerra se había concebido como guerra de razas. Lo que quise reconstruir fue un poco la historia, su historia. Y la vez pasada, la clase anterior, intenté mostrarles cómo la noción misma de guerra había sido finalmente eliminada del análisis histórico por el principio de la universalidad nacional. Eso no importa. Hoy me gustaría mostrarles que el tema de la raza no va a desaparecer, sino que se va a retomar en algo distinto, que es el racismo de Estado. Por eso querría contarles ahora el nacimiento de ese racismo de Estado, o al menos hacerles un cuadro de situación. ¿A qué se refiere con esto el racismo de Estado? Bueno, así en términos muy mega sintéticos, porque esto ya implica meternos en la biopolítica, cosa que vamos a hacer rápidamente, pero que no me voy a explayar de una manera brutal sobre el asunto. Foucault va a decir lo siguiente. Foucault dice, ¿no? En este relato histórico que traza respecto a la guerra como grilla de inteligibilidad, como les decía, a partir del siglo XVIII sobre todo, el Estado aparece como la figura principal, sea el Estado siendo deslegitimado por los discursos populares o los discursos de la burguesía, sea el Estado siendo legitimado por los intelectuales del Estado. Sumum de esto, en el caso francés, obviamente, la Revolución Francesa. Ahora bien,
La tesis de Foucault es que si el Estado en los siglos XVIII y parte del siglo XIX se valía de la guerra para legitimarse a sí mismo en el marco de la guerra de razas, en el sentido que viene diciendo, a partir del siglo XIX y sobre todo del siglo XX, el Estado va a continuar utilizando a la guerra como un discurso para legitimarse, pero ya no en el marco de la guerra de razas, sino de el racismo de Estado, va a decir Foucault, es decir, de una guerra biológica. Para entender esto, tenemos que partir de lo siguiente. Para Foucault, esto es posible, básicamente, porque a partir del siglo XIX, la vida, así lo dice Foucault, ingresa en las consideraciones del poder. Fíjense. Me parece que uno de los fenómenos fundamentales del siglo XIX fue y es lo que podríamos llamar la consideración de la vida por parte del poder. Por decirlo de algún modo, un ejercicio del poder sobre el hombre en cuanto ser viviente, una especie de estatización de lo biológico, o al menos cierta tendencia conducente a lo que podría denominarse la estatización de lo biológico. Creo que para poder comprender lo ocurrido, podemos referirnos a lo que era la teoría clásica de la soberanía, que en definitiva nos sirvió de fondo, de marco, para todos esos análisis sobre la guerra, las razas, etc. La teoría de la soberanía es todo lo que estuvimos hablando de la teoría clásica del poder, ¿no? Como saben, el derecho de vida y de muerte, que era uno de los atributos fundamentales de la teoría clásica de la soberanía. Bueno, acá Foucault retoma la cuestión de la teoría clásica de la soberanía, pero desde otro matiz. Acá Foucault dice: una forma de pensar el ejercicio de la guerra en el marco de la teoría clásica de la soberanía, la teoría clásica del poder, la teoría jurídica que estuvimos viendo, la teoría clásica jurídica del contrato social, de la figura del soberano, etcétera, etcétera. Para pensar la función de la guerra, que es el tema del curso, en ese marco, Foucault se vale de una fórmula que la mencionó Extranjero Mental hace un rato, refiriéndose al último capítulo de Historia Sexualidad 1, que es la fórmula de hacer morir o dejar vivir. Ahora la explico, pero así dice Foucault. Dice: ¿qué quiere decir el derecho de vida y de muerte? No desde luego que el soberano puede hacer vivir como puede hacer morir. El derecho de vida y de muerte solo se ejerce de una manera desequilibrada, siempre del lado de la muerte. El efecto del poder soberano sobre la vida solo se ejerce a partir del momento en que el soberano puede matar. En definitiva, el derecho de matar posee efectivamente en sí mismo la esencia misma de ese derecho de vida y de muerte. En el momento en que puede matar, el soberano ejerce su derecho sobre la vida. Se trata fundamentalmente de un derecho de la espada. No hay en él, por lo tanto, una simetría real. No es el derecho de hacer morir o hacer vivir. No es tampoco el derecho de dejar vivir y dejar morir. Esas son todas formulitas que no importa. Es el derecho de hacer morir o dejar vivir. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, es relativamente simple. Foucault dice: lo que caracteriza el ejercicio del poder soberano en el marco también de hacer la guerra es la potestad del soberano de enviar, por un lado, de matar a sus súbditos por su propia voluntad soberana, pero sobre todo de la capacidad de, cuando dice hacer morir, de enviar a la guerra a el vasallaje, a los súbditos, para la defensa del territorio, para la defensa de la figura del soberano. El soberano tiene la potestad de enviar a la guerra, de hacer morir. ¿Qué quiere decir eso? Que la forma en la cual para Foucault, ¿no?, se ejerce el poder en el marco de la soberanía es a partir de esta capacidad del soberano de disponer de su derecho sobre la vida de los súbditos.
el soberano dispone de la vida de los súbditos. El uso principal de esa disposición de la vida de los súbditos arrogada a la figura del soberano es enviarlos a la guerra, principalmente. Se refiere a eso con el hacer morir o dejar vivir. El acento en el hacer morir refiere a que la característica central del ejercicio del poder soberano es, para Foucault, justamente la capacidad de disponer de la vida de el súbdito. Ahora bien, esto se va a invertir para Foucault a partir del siglo XIX. ¿Por qué? Bueno, fíjense, dice: yo creo que justamente una de las transformaciones más masivas del derecho político del siglo XIX consistió, no digo exactamente en sustituir, pero sí en completar ese viejo derecho de soberanía, hacer morir o dejar vivir, con un nuevo derecho que no borraría el primero, pero lo penetraría, lo atravesaría, lo modificaría y sería un derecho, o mejor un poder exactamente inverso, el poder de hacer vivir y dejar morir. Es decir que el siglo XIX habría sido un siglo en el cual el poder se hubiera comenzado a interesar, a maximizar la vida. ¿A qué se refiere con maximizar la vida? Primero, que ahora vamos a verlo con más detalle, ¿no? Pero que el ejercicio del poder ya no va a tener como función o característica central el disponer de la vida de los súbditos, sino que la vida de los súbditos, la vida de los individuos ahora, más que de los súbditos, va a pasar a ser necesaria para el ejercicio del poder. Y como va a pasar a ser necesaria para el ejercicio del poder, el poder va a comenzar a necesitar maximizar esa vida, organizarla. ¿Cómo la va a maximizar y a organizar esa vida de los individuos? A través de dos tecnologías. La primera, de parte del siglo XVII y sobre todo del siglo XVIII, en esta cronología que traza Foucault, a partir de la disciplina primero. Foucault va a decir: en los siglos XVII y XVIII constatamos la aparición de las técnicas de poder que se centraban esencialmente en el cuerpo individual. Estos procedimientos, mediante los cuales se aseguraba la distribución espacial de los cuerpos individualizados, su separación, alineamiento, puesta en serie bajo vigilancia, y la organización a su alrededor de todo un campo de visibilidad. Se trataba también de las técnicas por las que esos cuerpos quedaban bajo supervisión y se intentaba incrementar su fuerza útil mediante el ejercicio, el adiestramiento, etc. Asimismo, las técnicas de racionalización y economía estricta de un poder que debía ejercerse de la manera menos costosa posible a través de todo un sistema de vigilancia, jerarquías, inspecciones, escrituras, informes. Toda la tecnología que podemos llamar tecnología disciplinaria del trabajo, que se introduce desde fines del siglo XVII y durante el siglo XVIII. Es decir, Foucault está diciendo, en una cronología distinta a la de vigilar y castigar, y también distinta a la historia de sexualidad, en un momento determinado, a partir del siglo XVII y sobre todo la primera mitad del siglo XVIII, el poder se comienza a interesar en la vida de los individuos, entendiendo en este caso la vida de los individuos en su cuerpo individual, en el cuerpo de los individuos. El poder pasa a centrarse en la gestión, en el disciplinamiento del cuerpo. ¿Por qué el poder, para Foucault, a partir del siglo, en este caso XVII, XVIII, pasa a centrarse ya no en disponer de la vida del individuo para que haga la guerra, sino en disciplinar su cuerpo? Por varias razones históricas, pero hay una principalmente que la voy a mencionar, no me voy a detener en ella, que es la siguiente.
para Foucault, una de las la condición de posibilidad para la aparición del capitalismo fue la acumulación de cuerpos. Foucault dice, no la acumulación de cuerpos. Foucault dice, para que se produzca la plusvalía, para que el capitalismo funcione, básicamente, desde sus inicios y orígenes históricos, modernos, industriales, fue necesario que en un momento el poder, nuevamente en este caso, comience a interesarse en cómo va a gestionar los cuerpos individuales, que son los que en última instancia van a producir el capital. Ese es el origen histórico de la disciplina para Foucault, más allá de su genealogía religiosa con la disciplina monástica. A esto Foucault le va a denominar una anatomopolítica, va a decir. Una política centrada en el cuerpo, un ejercicio del poder centrado en el cuerpo individual. Pero en la segunda mitad del siglo XVIII, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, se va a producir un fenómeno particular, que es que el poder va a continuar, obviamente, interesándose en el cuerpo individual, continúa haciéndolo hasta el día de hoy, obviamente, pero va a comenzar a gestionar, a interesarse, no sé, la palabra interesarse, que el poder se interesa en él, no me gusta mucho, pero bueno, es explicativa y rápida en este caso, así que sepan disculpar que la utilice. El poder va a comenzar a tomar como figura central ya no tanto el cuerpo individual, sino a el cuerpo entendido como el cuerpo de la especie, es decir, a la población. A la población entendida en un sentido biológico. Fíjense, así lo dice Foucault. Dice: ahora bien, me parece que durante la segunda mitad del siglo XVIII vemos aparecer algo nuevo, que es otra tecnología del poder, esta vez no disciplinaria. Una tecnología del poder que no excluye a la primera, no excluye a la disciplina, obviamente, que no excluye la técnica disciplinaria, sino que la engloba, la integra, la modifica parcialmente y sobre todo la utiliza implantándose en cierto modo en ella, incrustándose efectivamente gracias a esta técnica disciplinaria previa. Esta nueva técnica no suprime la técnica disciplinaria, simplemente porque es de otro nivel, de otra escala, tiene otra superficie de sustentación y se vale de instrumentos completamente distintos. Foucault va a hablar, ahora vamos a entrar en detalle con esto, ¿no? Pero Foucault va a hablar de Foucault, no acá, sino en Historia de la Sexualidad 1, va a decir la presencia de un biopoder, de un poder que se interesa sobre la vida, de un poder sobre la vida, que va a tener una cara anatomopolítica, una cara central en el cuerpo individual y una cara biopolítica. Biopolítica en el sentido de una cara centrada en la población y en las características biológicas de la población. Fíjense, a diferencia de la disciplina que se dirige al cuerpo, esta nueva técnica de poder no disciplinario se aplica a la vida de los hombres e incluso se destina, por así decirlo, no al cuerpo hombre, sino al hombre vivo, al hombre en tanto ser viviente, si ustedes lo prefieren, al hombre como especie. Más precisamente diré lo siguiente: la disciplina trata de regir la multiplicidad de los hombres en la medida en que esa multiplicidad puede y debe resolverse en cuerpos individuales que hay que vigilar, adiestrar, utilizar y eventualmente castigar. Además, la nueva tecnología introducida está destinada a la multiplicidad de los hombres, la biopolítica está destinada a la multiplicidad de los hombres, pero no en cuanto se resumen en cuerpos, en un conjunto de cuerpos individuales, sino en la medida en que forma, al contrario, una masa global, la población, afectada por procesos de conjunto que son propios de la vida, como el nacimiento, la muerte, la producción, la enfermedad, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que esta segunda forma de poder
que aparece en la segunda mitad del siglo XVIII, que comienza a interesarse en la vida propiamente dicha, en la vida biológica, en los fenómenos poblacionales, entendido no como los fenómenos de un conjunto de individuos que hacen a una población, sino de una masa viva, que es la especie humana, el poder comienza a intentar gestionar y regularizar esos procesos. Entonces va a decir Foucault: por lo tanto, tras un primer ejercicio del poder sobre el cuerpo que se produce en el modo de la individualización, tenemos un segundo ejercicio que no es individualizador, sino masificador. Masificador en el sentido que abarca al individuo entendido como especie humana, por eso masivo, ¿no? Sino masificador, por decirlo así, que no se dirige al hombre cuerpo, sino al hombre especie. Luego de la anatomopolítica del cuerpo humano, introducida durante el siglo XVIII, vemos aparecer a finales de este algo que ya no es esta anatomopolítica, sino que yo llamaría una biopolítica de la especie humana. ¿Cuál es el interés central de esa nueva tecnología de poder, de esta biopolítica? Hace un momento lo señalaba. Se trata de un conjunto de procesos como la proporción de nacimientos, de funciones, tasas de reproducción, fecundidad de una población, etc. Esos procesos de natalidad, mortalidad y longevidad constituyeron, a mi entender, justamente a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y en conexión con toda una masa de problemas económicos y políticos a los que no me voy a referir ahora, los primeros objetos de saber y los primeros blancos de control de esa biopolítica. En ese momento, en todo caso, se pone en práctica la medición estadística de esos fenómenos con las primeras demografías, bueno, etc. Es decir, ¿qué es lo que va a buscar este poder, este biopoder, entendido como una biopolítica? Regular los fenómenos de la población, básicamente. Se los traduzco a palabras más sencillas, si ustedes quieren. Así como la disciplina es útil para disciplinar los cuerpos en términos individuales particulares, la disciplina no puede, obviamente, direccionar, administrar, gestionar, disciplinar a una población. ¿Por qué? Porque una población no se define meramente por ser una suma de conjuntos de cuerpos individuales y ya, sino que la población tiene su propia característica, que es, en este caso, la de ser considerada como un organismo vivo. En el sentido de que el individuo allí es considerado no como un cuerpo individual, sino como parte de la especie humana. Y los fenómenos poblacionales van a ser de otra índole distinta a los fenómenos en términos individuales. Los fenómenos poblacionales van a remitir más a cómo el poder va a intentar regularizar las tasas de nacimiento, las tasas de defunción, las políticas reproductivas en el marco de las políticas de las regulaciones sexuales, de las conductas sexuales de la población, etcétera, etcétera. Se está refiriendo a ese tipo de fenómenos, Foucault, a cómo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII el poder comienza a interesarse por esos fenómenos, que hacen ya no a la necesidad de gestionar el cuerpo individual para disciplinarlo y que sea económicamente rentable, sino a maximizar la vida de la población. Hay varios motivos por los cuales el poder comienza a interesarse, son históricos. Foucault va a hablar del papel justamente de las epidemias y las pandemias en todo esto, en términos históricos y de la historia europea. No me voy a detener en eso, obviamente, porque es un montón. Pero bueno, estamos en este marco. Foucault lo sintetiza así. Va a decir, acá, va a decir: no se trata, en modo alguno, de tomar al individuo en el nivel del detalle, sino, como lo haría la disciplina, sino, al contrario,
de actuar mediante mecanismos globales de tal manera que se obtengan estados globales de equilibrio y regularidad. En síntesis, se trata de tomar en cuenta la vida, los procesos biológicos del hombre especie y asegurar en ellos no una disciplina, sino una regularización. Más acá, por lo tanto, de ese gran poder absoluto, dramático, sombrío, que era el poder de la soberanía, y que consistía en poder hacer morir, he aquí que con la tecnología del biopoder, de este poder sobre la vida, la tecnología del poder sobre la población como tal, sobre el hombre como ser viviente, aparece ahora un poder continuo que es el poder de hacer vivir, de maximizar la vida. ¿Maximizar la vida en qué sentido? No en un sentido moral, sino en un sentido biológico, de prolongar la capacidad y la posibilidad de la vida biológica de la población. La soberanía hacía morir y dejaba vivir, lo que dijimos antes. Y resulta que ahora aparece un poder que yo llamaría de regularización y que consiste, al contrario, en hacer vivir y dejar morir. Foucault justamente va a decir que en este marco se va a producir, por ejemplo, el pasaje ya no tanto de la muerte, el interés no va a estar centrado en la muerte, sino en la mortalidad, va a decir Foucault justamente, porque una población no muere, se mueren los individuos particulares, pero una población no se muere, desaparece, pero no se muere. En términos poblacionales, lo que tenemos no es la muerte, sino que tenemos la mortalidad, tasas de mortalidad. Foucault va a dar el ejemplo de cómo el dejar vivir y hacer morir se va a manifestar en una pérdida por la centralidad de la muerte y cómo la muerte va a pasar del ámbito público al ámbito privado. Acá Foucault se está valiendo de unas tesis de un historiador francés que se llama Philippe Artier, que para la época había escrito una enorme y gigantesca historia de la muerte en Occidente, que era excelente, un libro excelente, yo lo tengo por ahí, a el plano político y estatal de la mortalidad. Ya no la muerte, sino la mortalidad. Ahora bien, estos dos mecanismos, como dice Foucault, el disciplinario y el regularizador, no van a ser opuestos, sino que se van a articular, justamente. Fíjense, así lo dice. Estos dos conjuntos de mecanismos, uno disciplinario y el otro regularizador o biopolítico, no son del mismo nivel, lo cual les permite precisamente no excluirse y poder articularse uno sobre el otro. Inclusive podemos decir que en la mayoría de los casos los mecanismos disciplinarios de poder y los mecanismos regularizadores de poder, los primeros sobre el cuerpo y los segundos sobre la población, están articulados unos sobre otros. Y Foucault da una serie de ejemplos de cómo se produce esta articulación entre los mecanismos disciplinarios y los mecanismos biopolíticos. Y uno de los ejemplos centrales que da es justamente en torno a la sexualidad. No lo voy a leer por una cuestión de tiempo, porque falta un punto más que es muy importante. Pero Foucault dice, por ejemplo, la sexualidad, da el ejemplo de las campañas antimasturbatorias. En Los Anormales, Foucault le dedica las últimas 3 clases, si mal no recuerdo, a trabajar el fenómeno de una serie de campañas antimasturbatorias médicas dirigidas hacia los padres, etcétera, etcétera, en los siglos XVII y sobre todo XVIII y XIX, en los cuales se habla de los peligros de la masturbación. ¿Por qué Foucault lo menciona? Acá, lo hace acá también, ¿no? En la última clase de Defender la Sociedad, o de Hay que defender la sociedad. ¿Por qué Foucault lo menciona? Bueno, por lo siguiente, Foucault dice, en el marco de estas campañas que buscaban evitar que los niños se masturben, por un lado tenemos la aplicación de una serie de tecnologías disciplinarias, es decir, el niño debía ser literalmente vigilado. Debía ser vigilado por la familia, por los padres, etcétera, etcétera. Debía ser vigilado en la escuela. Aparece una serie de políticas sanitarias al interior de las casas que refieren a un tipo de arquitectura disciplinaria, bueno, etcétera, etcétera. Pero a la vez, por ejemplo, uno de los motivos que expresaban la preocupación por el fenómeno onanista en los infantes
era el peligro biológico, el peligro que representaba para la especie la práctica masturbatoria onanista. En tanto, la práctica, esto lo estoy sintetizando, ¿no? La práctica masturbatoria, entendida como una práctica sexual no dirigida hacia el coito reproductivo en la edad genésica madura, era considerado como una práctica que, en su exceso sobre todo, llevaría a una degeneración del sistema nervioso y a una descendencia degenerada. Es decir, la práctica onanista era vigilada en términos disciplinarios, pero pensada, por ejemplo, en términos biopolíticos. Porque la masturbación se piensa como un peligro no por la moralidad del individuo que se está masturbando y eso está mal, sino porque es una práctica que representa literalmente un peligro biológico. Bueno, podría extenderme mucho más en este ejemplo, pero es uno de los tantos ejemplos que Foucault da de cómo se articulan los mecanismos disciplinarios y los mecanismos biopolíticos. Y de hecho, si uno va a los análisis de casos fuertes de Foucault, casi nunca o nunca van a aparecer ejemplos puros de biopolítica en los cuales los mecanismos disciplinarios no aparecen. Siempre aparecen en conjunto. Ahora bien, luego de todo esto, ¿cómo vamos a llegar al último elemento, el racismo? Que es lo que habíamos mencionado al principio, ¿no? El racismo de Estado. Bueno, Foucault va a decir lo siguiente. Foucault va a decir, dicho todo esto, nos queda una última cuestión que es sumamente importante, que Foucault la denomina... voy a dejar de leer porque ya estoy un poco cansado. Porque tengo hambre y me quiero ir a comer. Pero vamos a cerrar con esto, obviamente. Lo voy a explicar con mis palabras porque se me canta. Así. Foucault va a decir, tenemos que explicar un último elemento que Foucault lo va a denominar la paradoja del poder atómico. Esto es interesantísimo. Porque Foucault dice lo siguiente. Si este biopoder, y sobre todo esta biopolítica, tiene como objetivo central maximizar la vida, en el sentido de la vida biológica que estamos diciendo, ¿no? Ya no hablamos de muerte, sino de mortalidad, etcétera, etcétera. Todo lo que decíamos antes. ¿Cómo explicar lo que Foucault denomina la paradoja del poder atómico? Es decir, que en el marco de este biopoder y sobre todo de esta biopolítica, algo que ha caracterizado a la primera mitad del siglo XX y sobre todo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ha sido la matanza generalizada de seres humanos, es decir, el hacer morir puro, soberano, ¿no? La matanza de los seres humanos a partir de la invención de la bomba atómica. Por eso Foucault habla de la paradoja del poder atómico, es decir, cómo un poder que busca maximizar la vida puede matar, y puede matar a una escala tan global y masiva como nunca en la historia de la humanidad habría ocurrido a partir de la invención de la bomba atómica. ¿Se entiende? Esta es la paradoja del poder atómico, como dice Foucault. Bueno, acá es donde Foucault va a retomar justamente la cuestión del racismo y del racismo de Estado. Porque Foucault va a decir, para que esto ocurra, el Estado recurre a la grilla de la guerra, nuevamente, pero de la guerra biológica. ¿En qué sentido? En el sentido de que la posibilidad de matar, y de matar a una escala global, justamente, va a ser posible a partir justamente de no un hacer la guerra en términos de la soberanía, ¿no? Que era la guerra por la defensa de la figura del soberano o la guerra por la defensa del territorio, sino por un hacer la guerra en términos de la defensa de la vida biológica, lo cual va a implicar que va a haber una serie de razas que representan un escalafón inferior
en términos biológicos y un peligro biológico dirigido hacia otra raza. Va a aparecer el racismo propiamente dicho. Foucault va a decir una serie de cortes en el continuum biológico. Es decir, una relación bélica, pero ahora de tipo puramente biológico. La muerte va a representar la eliminación del peligro biológico, y no solo la eliminación del peligro biológico, sino además el hecho de que la eliminación del peligro biológico va a implicar una maximización de la calidad de la vida biológica de determinada raza por sobre otra raza. ¿Cuál va a ser para Foucault la máxima expresión de esto? Los estados nazi y soviético estalino. Me limito al estado nazi. Esto sí lo voy a leer, que lo último. Foucault va a decir que justamente el estado nazi es la máxima expresión de una serie de tecnologías disciplinarias de vigilancia y una serie de políticas de regulación biológica de la población que van a unirse en el punto de una masacre total, de una eliminación biológica de la población a una escala totalmente gigantesca, como saben, como fue el exterminio nazi. Así lo dice Foucault, de hecho, fíjense. Esto al final del curso, ¿no? Dice, acá. No, acá. ¿Qué puse? 33 con razón. Acá, dice Foucault. En esas condiciones podrán comprender entonces cómo y por qué los estados más asesinos son al mismo tiempo y forzosamente los más racistas. Aquí hay que considerar desde luego el ejemplo del nazismo. ¿Se acuerdan cuando empezó el vivo que yo les hablé del nazismo? Bueno, acá está. Después de todo, el nazismo es en efecto el desarrollo paroxístico de los nuevos mecanismos de poder que se habían introducido desde el siglo XVIII. Por supuesto, no hay estado más disciplinario que el régimen nazi. Tampoco hay estado en el que las regulaciones biológicas vuelvan a tomarse tan en cuenta de manera más porfiada e insistente como en el estado nazi. Poder disciplinario, biopoder. Todo esto recorrió y sostuvo a pulso la sociedad nazi, a cargo de lo biológico, de la procreación y de la herencia, a cargo también de la enfermedad y los accidentes. Las tesis nazis obviamente sobre la superioridad de la raza aria. No hay sociedad a la vez más disciplinaria y aseguradora que la que introdujeron o en todo caso proyectaron los nazis. El control de los albures propios de los procesos biológicos era uno de los objetivos inmediatos del régimen, justamente. Regular la población en sentido biológico fue uno de los objetivos prima facie del nazismo. Pero al mismo tiempo que existía esa sociedad universalmente aseguradora, universalmente reguladora y disciplinaria, a través de ella se producía el desencadenamiento más total del poder mortífero, es decir, del viejo poder soberano de matar. Ese poder de matar, ese poder de muerte que atraviesa todo el cuerpo social de la sociedad nazi, se manifiesta en principio porque no se otorga simplemente al Estado, sino a toda una serie de individuos, a una cantidad considerable de gente, ya se trate de las SS, etcétera, etcétera. En última instancia, en el Estado nazi, todo el mundo tiene derecho de vida y de muerte sobre su vecino, aunque solo sea por la actitud de denuncia que permite efectivamente suprimir o hacer suprimir a quien tenemos al lado. En la sociedad nazi tenemos, por lo tanto, algo que de todas maneras es extraordinario. Una sociedad que generalizó de manera absoluta el biopoder y que al mismo tiempo generalizó el derecho soberano de matar. Bueno, acá está la respuesta de Foucault a la pregunta de cómo ejercer el derecho de muerte en el marco de la biopolítica.
Los dos mecanismos, el clásico y el arcaico, que daba al Estado derecho de vida y muerte sobre sus ciudadanos, y el nuevo mecanismo organizador alrededor de la disciplina y la regulación, en síntesis el nuevo mecanismo del biopoder, coincidieron. De modo que podemos decir lo siguiente: el Estado nazi hizo absolutamente coextensos el campo de una vida que ordenaba, protegía, garantizaba, cultivaba biológicamente y al mismo tiempo el derecho soberano de matar a cualquiera, no solo a los otros sino inclusive a los suyos. En los nazis se produjo la coincidencia de un biopoder generalizado con una dictadura a la vez absoluta y retransmitida a través de todo el cuerpo social por la enorme multiplicación del derecho de matar y de la exposición a la muerte. Estamos frente a un Estado absolutamente racista y absolutamente asesino. Estado racista, Estado asesino. Estos aspectos se superponen necesariamente y conducen desde luego a la vez a la solución final. Bueno, se puede seguir, pero me parece que se entiende el punto. Entonces fíjense, ¿no? Cómo la grilla de lectura del poder en el marco, ¿no? de la guerra, como grilla de lectura del poder, finalmente adquiere en el contexto de la biopolítica el marco, el matiz de la guerra biológica, literalmente. Ustedes me dirán, Matías, pero ¿y qué más? Porque ¿se termina ahí el cuento? Sí. En seguridad, en Hay que defender la sociedad se termina ahí, porque esto Foucault lo dice en la última clase. ¿Dónde continúa el cuento? En el siguiente curso de Foucault, Seguridad, Territorio y Población. Curso sobre el cual, obviamente, en algún momento, no creo que tarde demasiado, haré un vivo, pero no hoy. Hoy se termina aquí la cuestión, gente. Así que bueno, ha sido un arduo recorrido, ¿no? De las precauciones metodológicas sobre el poder a la guerra, al racismo y al Estado nazi. Foucault no dice mucho más que esto respecto a la biopolítica y el Estado nazi en este curso, así que esto es lo que hay. Pero bueno, gente, me estoy cagando de hambre, así que me voy a cocinar. No sé, esperemos que se resuelva esta poronga de que no puedo hacer vivos en la otra cuenta. No sé, yo me lo voy a tomar con paciencia por mi Instagram, que se muere y desaparezca. Pero bueno, qué sé yo, mientras se pueda hacer los vivos, al menos por acá, yo seguiría haciéndolo vivo. Así que les garúe finito, gente. Nos vemos.